esta oración de la tarde, la oración Minjá de Yom Kippur. Bueno, vamos a etiquetar a los que están pendientes. Volvemos a explicar el quinto nivel del alma, el nivel de la unidad, cuando ya no vemos que somos exclusivos, nos vemos todos en una sola unidad. Y ese es el resultado de un trabajo interno, de salir del alma animal, que se llama en hebreo el nefesh. Por eso es muy importante aprender a leer desde el contexto original las escrituras, para poder tener claridad en todas estas relatos que nos hacen entender quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos acá. Ese primer nivel del alma se le llama nefesh y es el nivel animal. Luego está el nivel ruach, que es el aliento de vida. Luego el nivel del neshama, que es cuando tenemos los intelectos divinos, cuando nos damos cuenta de que hay una instrucción para seguir, y cuando la seguimos, entonces tenemos el cuarto nivel, el nivel de vida, porque los mandamientos o las leyes del Eterno son vida. Luego que se practica esas leyes, esos mandamientos, pasamos al último nivel, al quinto nivel, que está muy anunciado por la espiritualidad en este tiempo de la cuántica. Ese quinto nivel no es para ver visiones por allá y otro relato. Es con uno mismo, cuando se ve que uno es responsable de todo porque pertenece a una unidad de todo. Y es allí donde sabemos que no hay alguien escogido porque le vino en gana o porque nació o creció en tal región, sino que el quinto nivel, llamado el nivel de la unidad, en hebreo el Vejillá, es el nivel de los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y ese quinto nivel pues representa los niveles del alma, los niveles de la unidad, que es lo que practicamos en este Yom Kippur, estar unidos y terminar con la división. De ahí viene la palabra diablo, cuando empezamos a dividir, a pensar, a decir que nuestras palabras quizás solamente se las lleva el viento, a entender y pensar que cada palabra nunca regresa vacía. Por eso la palabra en hebreo para palabra significa cosa, o sea que la palabra está unida a la cosa, y cuando declaramos palabra lo que estamos es manifestando las cosas. Y ahí la responsabilidad de entender cada proceso de estos niveles del alma. En esta hora de la tarde, la hora de la oración que se llama el Minjá, que está asociado con la vida de Yisad, el hijo de la promesa. Recuerde que él fue amarrado, él no fue sacrificado, fue amarrado, se llama la jaqueada, para que nosotros reflexionemos en qué área podemos estar amarrados y empecemos a soltar esos nudos que te están amarrando tu economía, tu salud, tu relación social, tu relación familiar. Y de eso se trata realmente un perdón, desatar ese nudo, o quiere decir desprogramar todos esos programas que heredamos de nuestros ancestros, que no son los programas en los cuales el Eterno nos ha creado. Entonces, esta oración de la tarde, o la oración Minjá, pues también está asociada con el Salmo 130, que es cuando se emerge entre los abismos y se nace de nuevo. Lo mismo como cuando soltamos algo, ¿no? Estamos preparando el cierre, que se le llama la Negilá, que es ya la última oración, cuando empezamos la oración, donde iniciamos la oración Arbí. ¿Quién nos recuerda a Jacob? Donde empezamos, allí terminamos, porque esto lo empezamos la noche del día anterior, o la noche de este día, perdón, que se inicia precisamente cuando se culmina el día anterior. Bueno, Kippur, que es una línea fronteriza que divide el velo donde Yahweh se manifiesta, y se trata de unir a la conexión del mundo superior, de los mundos superiores, con el reino de los cielos, a pasar de
lo espiritual a lo material, de la causa al efecto. Y por eso entramos allí a ese origen del todo, bueno, preparando el Negilá del Hoshana Rabbah, quiere decir que esa manifestación angelical, que son los que sustentan la energía que hace que las cosas sucedan en el mundo físico. Y es por eso muy importante tener la claridad cómo habitamos detrás del velo. Y esa verdad del Yom Kippur es ser libre. Que el juicio no es la realidad externa. Esa evaluación, cuando nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 23 del verso 7, que como el hombre piensa en su corazón, así es él. También nos dice la primera de Samuel en el capítulo 16, que yo no juzgo por las apariencias, sino por lo que hay en el corazón. Entonces, como estamos evaluando para poder entrar en ese silencio, el silencio es cuando usted no escucha, usted no ve, usted no oye, solamente mira. Por eso se llama esos sonidos del silencio, que es cuando usted mira la causa que está generando efectos negativos a su vida. Y en el mismo momento en que usted mira la enfermedad, mira el problema, mira la deuda, allí se cura, porque el mirarla es luz, y nos damos cuenta que no es culpa del banco, ni del acreedor, ni del cobrador, ni tampoco es culpa del sistema, es responsabilidad de nosotros. Entonces, en este aminjá que nos recuerda el amarre, ¿qué tienes amarrado en tu vida o qué tenías amarrado en tu vida? Para establecer esa conexión con el mundo de la acción. Entonces, pues es muy importante las lecturas para crear conciencia. Ahora voy a hacer una parte de esa lectura y el hermano nos ayuda con la segunda parte, con la lectura del libro de Yoná. Yoná o Jonás, traducido como paloma. Pues vamos a ver cómo se manifiesta esa lectura desde la perspectiva cuando tú ya no te miras como te mirabas antes, cuando cambió la percepción de lo que eres, cuando te das cuenta que tienes una boca para hablar y que cada palabra es una profecía, y que si se nos envió a hablar la verdad hay que hablarla donde hay mentira. Y por eso cuando uno al mediodía enciende un cerillo, enciende una luz, pues no influencia mucho porque la luz del sol lo consume todo. Así es cuando tenemos la luz de la palabra. Esa conexión con el reino de la acción o el Malkut de Asiyá. Entonces, el macho cabrío que ganaba la suerte, o el pur, era presentado a Yahweh, mientras que el vivo se le entregaba a Sasel para hacer la expiación. Eso en hebreo se llama kapar. Y de ahí viene la palabra kipur, kapar, de expiar, o cubrir, o limpiar. Y está traducido como perdonar, pero en sí no es limpiar. No tiene nada que ver con el concepto que tenemos de perdón. Vainkra capítulo 16, verso 10, Barejú Yahweh Amemorá, Barejú Ed Amemorá Leolam Baed. Bendecida ahora por siempre y para siempre, bendito eres por siempre y para siempre. Mas el macho cabrío sobre el cual cayese la suerte por Asasel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Asasel al desierto. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahweh y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Voy a detenerme un poquito aquí para las personas que aún no tienen conciencia de lo que estamos haciendo y que quizás no han mirado las escrituras desde su contexto original. Y entonces aquí nos habla a través de parábolas de esos dos machos cabríos, que es precisamente esa naturaleza, una naturaleza que le pertenece al Eterno y otra naturaleza que le pertenece a este mundo, y que la que hay que vencer es la naturaleza que le pertenece a este mundo, es el asad o cabra peluda o cabra fuerte. Es ese deseo de dejarnos
convencer por los deseos del cuerpo o de la carne, que son obviamente registros que están en nuestros miembros, en nuestro ADN, de memorias que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros padres terrenales. Esas memorias tienen una tendencia, un gusto, una moda, una cultura, una costumbre, y tienen un poder reactivo. Y por eso dijo Yeshua: deje su padre, su madre, su casa, su país y sígueme. Para seguirlo a él tengo que entrar en el silencio. O sea, cerrar las puertas al mundo exterior y empezar a abrirlas al mundo interior. A eso se le conoce como entrar detrás del velo. Había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de la proposición, y allí ese velo o esa cortina, como cortina de un punto medio, separaba el lugar sagrado o santísimo donde el Eterno se manifiesta. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros en quitar esa cortina? Quizás en lo físico es fácil quitar una cortina y poder acceder a esa otra dimensión que no veíamos, pero en lo energético, en lo espiritual, en lo emocional, esa cortina son los velos de incredulidad, o son los deseos de saciar la carne. Eso establece una cáscara, un clipo, se llama en hebreo, y esas clipas ejercen como velos para no darnos cuenta que la presencia del Señor está en mí y está en ti, que Dios habita en ti y que Dios habita en mí. Solo lo podemos experimentar cuando entramos en el silencio. No vemos, no oímos, no sentimos, solamente esto observamos con los ojos del entendimiento. Y es allí donde nuestra alma, que estaba anclada quizás en el problema, en la dificultad, en la deuda, pasa detrás del velo. Entonces, para describir esta acción que solamente sucedía en el Yom Kippur y que después del sacerdocio de Melquisedec sucede en todo tiempo, pero que en Yom Kippur la estamos recordando, para que se pueda practicar todos los días y puedas entrar a la presencia divina, no anulando la manera de hacerlo, sino practicándolo a diario y en especial en este tiempo de Yom Kippur. De lo contrario no fuera eterno, si no fuera una ley del Creador no fuera eterna, porque sus leyes denotan el carácter y el carácter de Él es eterno. Entonces, para quedar claro esa lectura de esa porción del rollo, pues nos vamos al libro de los Hebreos, que precisamente es para los hebreos, para que en dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, las cuales tenemos como segura y firme ancla del alma, note, ancla del alma, que penetra detrás del velo. O sea, cuando estamos anclados en un pensamiento, en un sentimiento y en una imagen externa, obviamente, de que no hay, de que no tienes y de que no puedes, y nosotros dejamos morir a ese viejo hombre lisiado en nosotros y decimos: sí tengo, sí puedo y sí hay, porque tengo el poder creativo. Ahora una imagen conforme a la semejanza del que todo lo puede aparece en nuestra mente. Allí abrimos la cortina y entramos en la presencia divina. Cuando tú te sientes que eres un creador de acuerdo a lo que te imagines. Y si te imaginas lo negativo, sigues siendo creador. Por eso, la línea de ese camino de verdad es que nosotros empecemos a pensar como piensa el Creador. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque tan distantes son los cielos de la tierra, son los pensamientos de tus pensamientos. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar como Él, somos como Él. Volvemos al principio. Y entonces tiene sentido la celebración de este día de la suerte, del Kippur, donde Yeshua entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto debe quedar claro.
que no estamos haciendo un ritual para que a través de ese ritual nosotros podamos recibir algo. Queda claro que el ritual nos sirve para conectar en el mundo interior y sentir que eso que no tenemos ya es nuestro, porque cambiamos la imagen de una semejanza. Y esa imagen que se cambia, bueno, vamos a parar, a tener un break. Tenemos acá una llamada en la transmisión, entonces se nos cae. Bueno, entonces esa imagen, de acuerdo a la semejanza, ya no es a la semejanza del mundo exterior, sino a la semejanza de la presencia divina que mora en nuestro interior. Y ese es el sentido en el cual el sacerdocio de Melquisedec, con el solo hecho de pensarlo, ya sucedió. Entonces, por eso hoy, cuando entramos en la meditación al silencio, solo miramos lo que piensa y miramos lo que se siente. Y cuando eso que se piensa esté errado, lo dejamos ir y ponemos un pensamiento correcto. Y cuando ese sentimiento está errado, lo dejamos salir y ponemos un sentimiento correcto. Allí unimos la mente juntamente con el corazón, en la presencia divina. Y entonces queda libre el que estaba atado. De eso se trata el Minjá, que nos recuerda la atadura o la queada de nuestro patriarca Yizar. Recuerde que él estaba atado y que cuando el carnero quedó enredado por los cuernos de la zarza, entonces ese carnero fue el carnero del sacrificio, y por eso tenemos el shofar. Entonces, que nos recuerda pues la libertad. Por eso venimos a hacer tañir el shofar en el día del Yom Kippur, que es esa línea fronteriza entre que divide el velo de la presencia divina a la manifestación. Y por eso le decimos que es un Yesod con Malhut, o sea, la conexión con el Rey. Yesod es conexión o intimidad, y Malhut es reino. Se establece el sistema de la energía o el sistema angelical espiritual y se trae a lo físico. Allí es cuando en el Kol Nidrei, la anulación de los votos, desintegramos, desbaratamos, desprogramamos toda herencia ancestral de pobreza, de deuda, de miseria, de acuerdo a lo que esté sucediendo y de acuerdo a lo que estés mirando en tu espejo del libro de la vida que estás escribiendo. Por eso es que te inscribas, no es que el Eterno te inscriba. Esa es una percepción equivocada, esa es una percepción religiosa. El Eterno nos da el pincel y nos da también el lienzo para que nosotros nos inscribamos o en el libro de la vida, o en el libro de los tibios, o en el libro de los muertos. Él no nos inscribe, nosotros nos inscribimos porque nosotros decidimos. Si Él nos inscribiera, nos estaría obligando a estar en ese libro. Y Él no obliga a nadie, porque es de aquellos que de corazón sincero. Por eso el inscribir en el libro de la vida es una reparación de un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ti. Y entonces es allí donde qué padre que a su hijo le pide un pan, le devuelve una serpiente. ¿Cuánto no más nosotros, si le pedimos al Eterno su Santo Espíritu no viene y nos sacia y nos llena? Por eso bueno, podríamos recordar lo que nos dice esa cita, y por eso tuvimos en la mañana esa lectura de los 13 atributos de la misericordia, que para algunos o no la escucharon o no saben de qué se trata, y podemos, después de lo del becerro de oro, por ahí en el Éxodo capítulo 34, Shemot 34, en el verso 6, dice que pasando Yahweh por delante de él, proclamó Yahweh fuerte. Allí ya van 3, Yahweh fuerte, misericordioso, 4, piadoso, 5, tardo para la ira, 6, grande, 7, misericordia y verdad.
y que guarda 8, que guarda la misericordia 9, a millares, que perdona 10, la iniquidad y la rebelión 11 y el pecado, y que de ninguna manera da por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Yahweh, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué nos queda después de esos atributos de la misericordia? Rectificarlos y evaluarlos. Yahweh está actuando desde la compasión, y Yahweh demuestra que no tiene rencor. Por eso dice Yahweh, Yahweh. Y la tercera es el poderoso desde su compasión, desde su rahamim. Es misericordioso y clemente. Ese sería el quinto. Y el sexto sería lento para la ira, areja pin, lento para la ira. El séptimo, y generoso para actuar en bondad. Y octavo, el que practica la verdad, vehemet, el hacedor de verdad. Por eso es que hacemos énfasis en ese octavo. Y el noveno, que mantiene su bondad por 1000 generaciones, noxergese la famín, es porque se sostiene en esa bondad. Sos es de ser y tener de tener. Y el décimo, perdona nuestra iniquidad. El no sea bon, es la décima expresión. Y el onceavo, porque borra nuestras transgresiones. Bash, fecha. Y el doceavo, el vejatá y nuestros pecados. Y el treceavo, que es donde se culmina, se le llama el benajé, porque borró todo registro de nuestras transgresiones. Eso se llama un indulto. Se traduce del hebreo benajé. Indulto es que borró nuestras transgresiones. Si tú lo puedes creer, podemos seguir leyendo y podemos seguirnos nutriendo y podemos seguir evaluando qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que reprogramar, porque estamos en esa grandiosa oportunidad de, en el silencio contigo mismo y con tu Creador, donde puedes moldear cualquier cosa, y en especial todo lo que vamos a programar para todo este año hasta el próximo Yom Kippur. Entonces de eso se trata, de un ejercicio práctico. Entonces llamamos a nuestro hermano, ahora vamos a dejar el Salmo 30 para la tercera fase de la Minjá. Llamamos a nuestro hermano a declarar esto, a hacer la lectura concerniente al libro de Yoná, al libro de Jonás. Entonces mientras él se acondiciona y esto, si hay alguien que le ayude allí, eso es, para que tengamos conciencia de lo que es el libro de Yoná o Jonás, que se traduce como paloma. Entonces le damos la bienvenida a nuestro hermano y ahora ya vamos a la lectura. Recuerde que tenemos un compromiso, todos de pie. Esa comida del alma que se conoce como la mirada, el ponerse de pie, es porque estamos escuchando aquello que se requiere escuchar para que también seas escuchado. El libro de Yoná, el libro de Jonás. Shalom una vez. Shalom, mi hermano, una vez más. ¿Sí? Baruata Adonai Hamemorá. Barejú Ed Adonai Hamemorá de Olam Bayá. Vamos a continuar con la lectura la tarde del libro de Jonás. Amén. La palabra de Hashem. La palabra de Hashem. Ahí. La palabra de Hashem se le reveló a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: prepárate, anda a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su transgresión ha ascendido hasta mi presencia. Pero Jonás se levantó a huir de la presencia de Hashem hacia Tarsis,
fue hacia Iafo, donde encontró un barco que iba hacia Tarsis, pagó su peaje y lo abordó, para viajar con ellos hacia Tarsis, escapando así de la presencia de Hachén. Entonces Hachén hizo que soplara un viento muy fuerte y hubo una gran tempestad en el mar. El barco estuvo a punto de quebrarse. Los marineros fueron presa de pánico y cada uno clamó a su Dios y arrojaron al mar los objetos que habían en el barco a fin de alivianarlos. Pero Jona había descendido a la bodega del barco, donde se acostó y se durmió profundamente. Se le acercó entonces el capitán y le preguntó: ¿por qué estás durmiendo? Levántate, clama a tu Elohim, quizás Elohim piense en nosotros y no muramos. Entonces se decían entre ellos: echemos suertes para determinar por culpa de quién nos ocurre esta desgracia. En efecto echaron suertes y la suerte cayó sobre Jona. Dijeron entonces: por favor, dinos contra quién has transgredido para que nos ocurra esto. ¿Cuál es tu oficio? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo. Y reverenció a Hachén, a Elohim del cielo, quien hizo el mar y la tierra seca. Esos hombres tuvieron un gran temor y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Pues los hombres supieron que él estaba huyendo de la presencia de Hachén, porque se los había dicho. Ellos dijeron: ¿qué debemos hacer contigo para que se calme el mar? El mar se agita cada vez más. Levánteme y arrójeme al mar, respondió él, y el mar se calmará. Pues sé que soy yo la causa de esta tempestad que ha caído sobre ustedes. Los hombres remaban tratando de volver a tierra, pero no podían porque el mar se agitaba contra ellos más y más. Entonces clamaron a Hachén diciéndole: por favor, Hachén, que no muramos nosotros por la vida de este hombre, y no nos acuse de haber derramado la sangre de un inocente, pues tú, Hachén, actúas según tu voluntad. Luego levantaron a Jona y lo arrojaron al mar, y el mar se aplacó. Aquellos hombres sintieron entonces una gran reverencia por Hachén, ofrecieron sacrificio a Hachén y le hicieron promesas. Hachén tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jona. Jona estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Jona le oró a Hachén, su Elohim. Desde dentro del pez dijo: en mi angustia clamé a Hachén y él me respondió. Desde el vientre del abismo clamé y tú oíste mi voz. Me arrojaste a la profundidad en el corazón del mar. Un río me rodeó, todas sus rompientes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces me dije: fui echado de tu presencia, pero nuevamente volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me rodearon, el abismo me rodeó, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta los cimientos de las montañas, la tierra cerró sus cerrojos contra mí para siempre. Pero tú levantaste del sepulcro de mi vida, Hachén, mi Elohim, cuando mi alma clamaba extenuada dentro de mí. Recordé, Hachén, mi plegaria llegó a ti y a tu santo templo. Los que adoran las frivolidades dejarán de ser fieles. En cambio, yo con voz de agradecimiento te ofreceré ofrendas a ti. Lo que he prometido lo cumpliré, pues la salvación pertenece a Hachén. Hachén le ordenó al pez y este devolvió a Jona a tierra seca. Entonces la palabra de Hachén se le reveló a Jonás por segunda vez. Le dijo: vamos, anda a Nínive, a aquella gran ciudad, y anúnciale lo que yo te diré. Y en efecto Jona se levantó y fue a Nínive, cumpliendo la palabra de Hachén. Nínive era una ciudad muy grande, recorrerla a pie demoraba 3 días. Jona comenzó a entrar en la ciudad, una distancia de 1 día de recorrido, y anunció: dentro de 40 días Nínive será destruida. La gente de Nínive creyó a Elohim, decretaron un ayuno y se vistieron de luto, desde el más grande hasta el más pequeño. El asunto llegó al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó de sus vestimenta real, y se vistió con ropa de duelo, y se sentó sobre cenizas. Promulgó y anunció en Nínive, por decreto del rey,
y sus ministros la siguiente proclama: toda persona y animal del rebaño y el ganado que se abstengan de probar alimento alguno, que no pasten ni tomen líquido alguno. Tanto las personas como los animales deberán cubrirse con ropa de duelo y clamar con vehemencia a Elohim. Cada uno debe abandonar su mal camino y la injusticia que se halla en sus manos. El que sea consciente, que se arrepienta. Quizás Hachén ceda y se calme de su ira y no muramos. Hachén vio sus actos, que se han arrepentido de su mala conducta. Entonces Elohim consideró el daño que dijo que les haría y no lo hizo. De Baruch Hachén. Bueno, como se trata de ser un poco didácticos, la cultura hebrea nos instruye a hacer la lectura del libro de Jonás o del libro de Jonás en el tiempo del Kippur, el día de la expiación. Pero no solamente nos quedamos en la cultura, sino a la pregunta en la cual a Yeshua le dijeron: ¿qué señales nos muestras? Y él dijo: señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué fue lo que sucedió en el relato de Jonás? Que Nínive se arrepintió y Yahweh no hizo con Nínive lo que pensó hacer. Pero ese Nínive, de ahí vienen los Nini, ni trabajan, ni estudian, o también el Nini ni me puede vencer, ni puede hacer absolutamente nada contra mí el adversario, porque donde está la enfermedad también está la cura. Entonces, mirando el Nínive que puede haber en cada uno de nosotros, de esa ciudad tan grande, y obviamente que desconoce de quién es el Eterno, pues a esa es lo que hay que influenciar. Y ese profeta, que si no enseña lo que se le ordenó enseñar, pues muchos se profesan seguidores del Mesías, algunos dicen que son cristianos, otros dicen que son mesiánicos, pero cuando uno mira las acciones, pues pareciera que Cristo no era cristiano, porque lo que hacen es diferente a lo que hacía el Mesías. Entonces, cuando uno va al contexto original y se da cuenta que no, su manifestación no es desde el griego Crisma o Cristo, sino Mashiach, de ahí donde viene Mesías, entonces ya tenemos una herramienta más poderosa para entender y aplicar a nuestras vidas. Porque Mashiach quiere decir brilloso, o rico, o sustancioso. O sea que Mashiach no tiene nada que ver con la pobreza, ni con la miseria, porque trae una sustancia de riqueza en salud, en economía, en cualquier área donde usted quiera manifestar al Mashiach. Entonces, hoy le estamos hablando a la ruina que quizás como huella energética estaba en nuestro ADN, que la sangre del Mashiach fue suficiente para limpiar y para expiar toda herencia ancestral de oscuridad y de tinieblas, de esclavitud y de muerte, de tristeza y desánimo. Por eso hacemos la lectura del Salmo 130, donde en esa lectura de ese Salmo 130, pues nos permite entender la salida de ese sepulcro. El sepulcro no necesariamente es un hueco en el cementerio de la ciudad donde habitas, va más allá de esos niveles de conciencia, y que cuando hablamos de sepulcro, en hebreo se conoce como Sheol o inframundo, o vibrar en la frecuencia baja. Por eso es que decimos que hoy es un día alegre, porque
cuando le tomamos las frecuencias, los hertz que puede mover, o la potencia que puede mover una persona en tristeza, en desánimo, en enfermedad, en encarcelado, limitado, pues son bajas. Entonces ya ahora entendemos que Sheol o infierno o sepulcro o el vientre del pez, que es como un encierro, pues no se trata del mundo físico, se trata del mundo emocional. ¿Qué tipo de energía estamos moviendo? Para elevarlas, para elevar la frecuencia de cada energía baja, que podemos llamarla tristeza, desánimo, queja, señalamiento, crítica, todas esas son energías bajas, y que si lo asociamos a una cuenta bancaria, a una estructura financiera, son maneras de gastar lo que tenemos ahí en caja. Todos esos son robadores de energía, son ladrones. El olvido, la despreocupación, todo eso no son solamente situaciones que están pasando en tu vida, sino robadores de energía. Y al robar la energía, entonces queda con poca energía, y esa poca energía es una frecuencia baja, y se le llama Sheol, que se manifiesta en el estado de ser de la persona con tristeza, con desánimo y con derrota. Por eso es errado seguir ayunando desde esa frecuencia. Hay que subir a la frecuencia elevada. Por eso tenemos la buena nueva, y hay que salir del sepulcro, o sea, de la tristeza, del desánimo, de la incapacidad, y elevarnos al saber que lo podemos imaginar, pensar, declarar, diseñar, así como el Eterno emanó, creó, formó e hizo toda la creación y nos hizo a nosotros. También nos dio esa capacidad, nos dio una mente para crear y nos dio una boca para manifestar. Entonces allí le agradecemos y le damos la honra y la gloria al Creador del universo, al justo y bueno, porque actúa con misericordia y justicia para siempre. Entonces podemos ensayar a entrar en ese silencio. Luego esto lo vamos a dejar para el cierre, el Megilá, el entrar en el silencio, pero lo vamos a practicar. Entrar en el silencio es cuando tú no hablas, cuando tus ojos no ven, solamente sientes lo que está sucediendo. Entonces ponemos la atención del abismo. Ahora nos elevamos de ese abismo. El Salmo 130 y también el Salmo de los afortunados, Salmo 145. Todos estos los salmos en hebreo son Tehillim y tienen un propósito: sacar del inconsciente a la conciencia. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes, tenemos un sentimiento o movemos una energía que se llama la energía angelical. Esos malach, esos ángeles, esos mensajeros son los que traen en el cierre, en la Megilá, traen el veredicto: si pasaste la prueba o no. No si eres perdonado o no, si pasaste la prueba, si aprobaste el examen o no. Porque cada vez que nosotros reprobamos, nos dan un periodo de habilitación. Dios se llama habilitar una materia o habilitar un área en tu vida. Entonces cuando lo haces se llama rehabilitar. Vuelve a tener esa habilidad, y eso se hace en el ejercicio práctico. Entonces ya no miremos el Salmo 130 como un salmo, sino como esa apertura de los abismos de la muerte. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. O sea que ahora acordábamos ojo por ojo, diente por diente. No es que si me sacaron un ojo, yo le saco el ojo. Es la causa y el efecto. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, bueno, lo que podemos pedir es la llenura del Espíritu. Y en la misericordia del Eterno, Él nos llena. Ahora sí, entonces, podemos abrir esos sepulcros de la muerte leyendo el Salmo 130. No necesariamente porque si lo leemos sucede la acción. Si lo leemos con conciencia, si lo leemos con coherencia y con sentimiento de que eso está sucediendo en nosotros. Salmo 130 dice de la siguiente manera: esperanza en que Yahweh dará redención. Esto no es palabras del Salmo, esto es un agregado del traductor, y como es agregado tengo que tener cuidado, porque si todavía estoy esperando que Yahweh me dé la redención, ¿dónde queda nuestro Mesías? Yeshua, que te redimió, que te resucitó y que te levantó de los sepulcros de la muerte, y que nos dejó como garantía eso que acabamos de activar: la unción de la Shekinah, la unción de la Ruach HaKodesh, la unción del Espíritu Sagrado o el Espíritu Santo, como dice el común de la religión. Entonces, Salmo 130, de lo profundo, Yahweh, a ti clamo. Es cuando nosotros reconocemos. Esto es un verdadero Kol Nidre o anulación de voto. Si tú no reconoces lo que estás viviendo, simplemente no lo puedes cambiar. Es como cuando nosotros estamos usando el GPS para que nos guíe en la dirección correcta. Lo primero que te pide el GPS es dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir. Si yo le doy equivocado cualquiera de esos dos datos, el desde dónde y el hacia dónde, no funciona para lo que yo necesito, que es que me dé el mapa para poder acceder a ese destino. Este es un GPS espiritual. De lo profundo, Yahweh, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, y ahí viene el prefijo de Yahweh, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverdecido, y espere yo a Yahweh, espero mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera a Yahweh, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Yahweh, porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención con Él, y Él
redimirá a Israel de todos sus transgresores o pecadores. Devarim Hachem